Ahora vamos a hablar un poco del significado de San Simón. San Simón es un nombre moderno actualmente. El nombre de este abuelo es Mam Shimón. Mam, que significa tatarabuelo, y Shimón significa atado. Años atrás, él fue atado en su silla. Muchas personas lo querían, al igual que muchas personas no lo querían. Le dieron un castigo, el que lo dejaron amarrado en su silla, y allí terminó su vida. Pero antes de morirse, dijo a muchas personas, los que creían en él, les dijo que si yo me muero, hagan una figura mía, y yo estaré en ello, y les daré lo que ustedes me pidan. Es curandero, es sacerdote maya, pero terminó su vida así. Muchos lo usan, y también muchos no lo usan. Muchos creen en él, y muchos tampoco creen en él. Todo santo y santa que existe son buenos. Depende a qué lo utilice uno o para qué lo quiera usar uno. Muchas personas le piden cosas malas y muchas personas le piden cosas buenas. Todo santo es así. Pero a la vez yo lo uso para pedir sanación, pedir trabajo a las personas, pedir resolución de sus problemas. Él es autoritario. Él es como un juez que decide qué hacer con cada problema de las personas. San Simón significa abuelo. Un abuelo con experiencia y sabidurías grandes, que quizás muchos no lo valoramos. Pero a la vez hay personas que solo se dedican a hacer la maldad y solo le piden hacer cosas malas. Que él quizás no tiene la culpa por el sufrimiento. Es como un alma que está en pena. A la hora de ponerle candelas o ofrenda, él hace lo que tú quieras. Pero sí hay que pensar bien antes de decir. Es como la Santa Muerte. La Santa Muerte es neutral. Le pides cosas malas, ella te concede. Le pides cosas buenas, también te concede. Entonces depende de ti qué es lo que le vayas a pedir a este santo. San Simón es juez, es justiciero, dador de bienes, de fortuna, de riqueza, de trabajo, de salud y también de curación. San Simón necesita ponerle su tortilla, su trago, su cigarro y sus puros, para dar a conocer cómo trabaja San Simón. San Simón trabaja cuidándote, protegiéndote y ayudándote. Nunca él es malo. Mucha gente lo llama que es un mal espíritu y no lo es. Depende de la persona a qué lo invoca, para qué lo quiere y para qué lo ha de hacer.